¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tribuna. Bueno, estamos, antes de ir a nuestras vacaciones, estamos ya con un programa, el último de lo que sería este ciclo, y seguramente estaremos de regreso después de marzo. Justamente Tina Alvarenga, nuestra compañera de tareas, ya se adelantó y está en una misión de trabajo por el Chaco paraguayo, realizando una serie de jornadas de capacitaciones con líderes y lideresas indígenas. En la edición de hoy tendremos dos invitados especiales y hasta parece un programa diplomático, pues nos estará acompañando el embajador del Reino de Marruecos en Paraguay, y más adelante estará el embajador británico en Paraguay, Matthew Higgs, para hablar sobre el Brexit, de qué se trata, qué pretenden con esto, cómo están también las relaciones entre ese país y Paraguay, cómo quedaría luego de estos cambios. Son las preguntas que ya seguramente en instantes estaremos hablando con el embajador también. Y como decíamos, tenemos dos embajadores y es que aprovechamos el tiempo, la presencia de estos diplomáticos para entender más sobre sus países y las relaciones con el nuestro. De manera que hace un buen tiempo estábamos con ganas de hablar, de conocer más de Marruecos, ese país que se hizo muy famoso en Paraguay luego de una novela que la gente empezó a buscar, empezó a interesarse y hasta empezó a viajar. Pero más allá de lo que tiene que ver con los paisajes, con la cultura, hay mucho detrás de cuando se abre una embajada, si es que ya nos acompaña aquí el embajador del Reino de Marruecos en Paraguay, el señor Badreddine Abd El Moumi. Qué difícil para nosotros cuando no hablamos bien el árabe. Embajador, le rogaría que me ayude a pronunciar su nombre y le damos la bienvenida a Paraguay TV. Ahora lo pronuncia perfectamente, está bien pronunciado. Bueno. Muchísimas gracias por invitarme y para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes para poder charlar, intercambiar sobre temas de interés para nuestros dos países. Embajador, usted es el primer embajador de Marruecos en Paraguay, tengo entendido. Sí, soy el primer embajador residente en Marruecos. En noviembre de 2016 abrí la embajada, la primera embajada que tenemos aquí residente. Y bueno, aquí estamos trabajando, aquí estamos intentando fortalecer las relaciones, aquí estamos intentando hacer conocer Marruecos aquí, que Marruecos sea un poquito más visible en Paraguay ante el pueblo paraguayo y viceversa también, transmitir una imagen a Marruecos que vemos aquí de un Paraguay dinámico, de un Paraguay socio, fiable, etc. 2016 se abre la embajada ya con usted o se abrió antes con encargados de negocios, o usted vino a abrir esta misión? No, la abrí yo mismo. Ah, ¿usted la abrió? Sí, sí. ¿Paraguay ya había abierto su embajada antes? Paraguay ya tenía embajada mucho más antes, en el 2010, sí. ¿Qué otras misiones desempeñó antes, embajador? Su español es muy bueno. Bueno, no tanto. Pero sí, yo empecé en España. Empecé en España, antes ingresé al Ministerio de Exteriores en el año 1991. Antes pasé como 2 años en el Ministerio de Hacienda y luego ingresé al Ministerio, como he dicho. En 95 fui nombrado en España como consejero económico. Y allí también representaba a Marruecos en varios organismos internacionales como son el Organismo Mundial de Turismo, como es el Consejo Olícola Internacional, donde yo presidía durante años los comités financieros. Luego volví a Marruecos, asumí otras responsabilidades en la Administración Central, antes de ser afectado a Bruselas como adjunto del embajador ante la Unión Europea. Y ahí también una experiencia muy interesante, muy enriquecedora, la verdad. Durante 4 años fue el periodo donde se otorgó el estatuto avanzado a Marruecos en sus relaciones con la Unión Europea. Y luego otra vez volví a Marruecos a empeñar nuevas responsabilidades, pero siempre yo trabajé en el ámbito, digamos, en la área geográfica de Europa. Y luego otra vez volví a España como adjunto del embajador, antes de que me nombran aquí
la primera vez que nombran fuera de Europa, entonces en América Latina. Y me tocó Paraguay, que así, verdad, ha sido un honor, un desafío para mí, porque soy el primero embajador que abre una embajada. Entonces, y todo lo que va con esa apertura, es decir, el desarrollo de las relaciones, como decía antes, hacer conocer Marruecos y viceversa, hacer conocer también Paraguay y Marruecos. Y en estos 3 años podemos decir que tenemos un balance bastante positivo. Justamente hablando de ese balance, ¿cómo califica las relaciones entre Paraguay y Marruecos? Bueno, son relaciones, la verdad, siempre han sido relaciones excelentes. Tengo que precisar de que esas relaciones no nacieron con la apertura de la embajada, sino mucho más antes. Sí. Cuando Marruecos se independizó, empezó a establecer relaciones diplomáticas con todos los países del mundo y entre ellos Paraguay. Entonces, hace ya desde la independencia que tenemos, los años 50, que tenemos esta relación establecida. La relación a nivel político siempre ha sido bastante buena. Intercambio de visitas. Ahora tenemos una relación desde la apertura de la embajada mucho más fuerte. Y puedo decir ahora mismo, actualmente, que nuestras relaciones están pasando por su mejor momento, porque es una relación política basada sobre el diálogo, sobre el intercambio, sobre varios temas, y hay intercambio de visitas, y hay coordinación, concertación entre los dos países a nivel de organismos regionales e internacionales. Y la idea ahora es que esta relación no sea solamente limitada a los estados, o sea, que no sea solamente una relación entre los gobiernos, sí, sino implicar, asociar los diferentes actores, como son la sociedad civil, como son la institución legislativa, los parlamentos de los dos países, como son actores culturales, universidades, etc. Y lo estamos haciendo poco a poco, y los hombres de negocio, por supuesto, que son el cemento de la relación de cualquier relación entre países. Y esto es lo que estamos haciendo durante todo este periodo. Cuando se abre una embajada, generalmente se cree que deben aumentar los intercambios comerciales. O sea, obviamente no está solo para eso, pero también ayuda mucho. O sea, finalmente las embajadas terminan funcionando como representantes comerciales también de ambos países. En este caso, ¿cuál es el intercambio comercial que hay de parte de Paraguay hacia Marruecos, o están en una etapa de exploración? Sí, la relación comercial es muy importante, que es un aspecto muy importante en las relaciones entre los dos países. Yo, como le he dicho antes, he sido consejero económico, sé lo que es, sé la importancia de esta dimensión comercial y económica. Pero esa relación, o el desarrollo de esa relación, también es la consecuencia o el resultado del fortalecimiento de las relaciones en general. Yo siempre pido a mis amigos paraguayos que no resumen o que no simplifican la relación entre dos países solamente a su aspecto puramente comercial. Es importante. Yo quiero exportar más, quiero importar más, es legítimo, está bien. Pero la relación va mucho más allá, y cuando reforzamos esta relación en varios temas, cuando miremos todo lo que, todas las similitudes que tenemos, las cosas donde convergemos, naturalmente esta relación comercial se va a desarrollar. Y Marruecos es un país que optó desde su independencia por una economía liberal, o sea que es un país abierto. Y prueba de ello, el comercio exterior representa más del 80% de nuestro PIB, de nuestro Producto Interior Bruto. Igual que Paraguay. Paraguay también es un país abierto. O sea que no hay ningún impedimento para que esas relaciones se incrementan, para que los intercambios comerciales se intercambian al máximo. El problema está en que, como siempre lo digo, los empresarios, tanto marroquíes como paraguayos,
están acostumbrados a unos mercados tradicionales que tienen. Sí. Y para convencer al paraguayo a ir a un mercado que está del otro lado del Atlántico, que está en un continente que el paraguayo no conoce muy bien, que es África, es una tarea bastante difícil y que necesita mucha paciencia, mucho tiempo. Y eso es lo que estamos haciendo. Conozco a muchísimos empresarios aquí, amigos, conozco los responsables de la UIP, de varias asociaciones aquí, de varios gremios, y hablamos siempre del tema. Incluso organicé una visita del exministro de Industria a Marruecos para ir acompañado de empresarios. Ha sido tarea complicada y bueno, pero también del lado de Marruecos, a pesar de que hemos empezado a interesarnos a esta zona del mundo que es América Latina y particularmente América del Sur, desde hace muchísimos años. Consideramos ahora que es una zona, un espacio estratégico e importante para nosotros. Y sobre todo eso se demostró en la gira que llevó nuestro rey, Su Majestad el Rey Mohammed VI, en el año 2004. Sí. Hizo una gira y desde entonces la relación con esos países se ha ido impulsando, se ha ido fortaleciendo, se ha ido profundizando y hemos ido abriendo nuevas embajadas y últimamente hay un interés muy fuerte de parte de nuestro Departamento de Exteriores, de parte de nuestro Ministro de Exteriores, que también ha estado aquí en junio del año pasado, hizo una gira importante en varios países importantes. Y dentro de este esquema y esta presencia cada vez más visible de Marruecos con los países latinoamericanos, ha tenido como resultado de que también esos países empiezan a interesarse a Marruecos, a nivel económico, a nivel político también, a nivel cultural, social, y vemos, le doy un ejemplo, que no solamente a nivel comercial, sino a nivel político. Tenemos una cuestión muy importante para nosotros, que es la cuestión de la integridad territorial de Marruecos. Claro. Tenemos la cuestión del Sahara marroquí. Sí, sí. Habrá oído hablar del tema. Y llegó un momento en que un conflicto artificial se creó alrededor de este tema del Sahara marroquí, de parte de un país vecino nuestro, y eso ocurrió en un periodo de un contexto de la Guerra Fría. O sea que ha habido y se creó una entidad ficticia que es del Polisario y que empezó a recabar con el apoyo de Argelia reconocimientos de varios países en aquel momento, que unos lo hacían por presión de Argelia, otros lo hacían por consideraciones puramente ideológicas. Y últimamente, gracias a este fortalecimiento de relaciones, como he dicho, a esa aproximación entre Marruecos y esta zona, muchísimos países ya han retirado ese reconocimiento, porque ahora estamos en una nueva etapa, nuevo escenario mundial, que la tendencia está a favor de las agrupaciones regionales y no separatismo, que estamos frente a nuevos líderes que son mucho más realistas, que decisiones que toman a favor del interés de sus países no son, digamos, el resultado de consideraciones ideológicas, como he dicho antes. Solamente dos ejemplos. Últimamente, el año pasado, a la segunda mitad del año pasado, El Salvador, el último país que retiró su reconocimiento, y ahora, la semana pasada, Bolivia ha seguido también esta dinámica, este cambio. Entonces, estamos viviendo, como he dicho, una relación bastante interesante, y dentro de este marco, Paraguay para nosotros es un país muy importante por su posición, primero,
por muchas similitudes que luego podemos desarrollar entre Marruecos y Paraguay, tanto a nivel político, a nivel económico, a nivel cultural. Tenemos el legado árabe-andaluz, en conjunto tenemos Marruecos, que es creo que el único país árabe donde tiene 6 millones de habla español, de hablante español. O sea y no solamente este aspecto cultural, sino como he dicho, a nivel político, tenemos muchos, defendemos los mismos valores, los mismos principios, tenemos el mismo enfoque para varios temas, como son la inmigración, como son el cambio climático, como son el multilateralismo, o sea que tenemos mucho que compartimos con Paraguay, lo que hace que nuestra relación está conociendo un impulso muy fuerte. Justamente es un reino, pero, o sea, hay un rey, obviamente, en el tema de cómo se administra, pero dentro de eso tenemos un país que está, un país grande, que es Marruecos, como le decía, que tiene un poco de todo también, ¿verdad? O sea, desde desierto, desde zona seca, bueno, probablemente la parte más importante de lo que es el Sahara en sí, que está en el territorio marroquí, y que obviamente cuando se piensa en turismo es interesante, pero más allá del turismo, embajador, ¿cómo Paraguay debería mirar a Marruecos? ¿Como un socio comercial, como un socio político, como un socio cultural? Como un aliado. Como un aliado. Marruecos se encuentra yo diría, como en una encrucijada de las rutas marítimas más importantes del mundo, pero también en la encrucijada de los desafíos importantes a los cuales se enfrenta Europa, Mediterráneo, África y el mundo entero. Que esos desafíos que son políticos, económicos, de desarrollo, de cambio climático, demográfico, etc. Y ahí está la importancia de Marruecos, gracias a esta posición geográfica, gracias a las reformas que llevó a cabo Marruecos, sobre todo esos últimos 20 años, desde la intronización de nuestro rey, y lo que hace que Marruecos es líder regional, es líder continental a nivel de África, sobre todos estos temas que estoy diciendo. Marruecos se ha dotado de infraestructura moderna que está alineada sobre los estándares internacionales. Tenemos, por ejemplo, solamente un ejemplo, tenemos el puerto más grande de toda África y uno de los más grandes en el mundo, en el Mediterráneo. En términos, por ejemplo, de capacidad de contenedores, es el más grande del Mediterráneo, 9 millones de contenedores cada año. Es una capacidad tremenda. Claro, es un país que está en el Mediterráneo, que está por un lado en lo que es el Sahara, Atlántico, pero también el Atlántico. Exacto. Entonces ahí también está todo lo que son los socios de la costa atlántica, Exacto, que es otra de las fortalezas que podemos decir que el Paraguay podría mirar como, ¿por qué no un aliado estratégico? Claro, porque no solamente sobre temas, como he dicho, comerciales, obviamente sobre los temas comerciales, Marruecos puede ser, Marruecos es un mercado de 35 millones de consumidores para Paraguay, pero Marruecos es mucho más que esos 35 millones. ¿Por qué? Porque Marruecos está en África. África es el futuro, y eso lo saben las grandes potencias. Sí. Ahora hay competencia entre las grandes potencias para instalarse y para tener la mayor presencia en el mercado africano. Marruecos es el segundo inversor en todo el continente africano y el primer inversor en África Occidental. Marruecos tiene firmados como más de 50 acuerdos de libre cambio, lo que nos da un mercado de más de 1.000 millones de consumidores. O sea, cuando los grandes empresarios quieren instalarse en Marruecos, eso es lo que ven. Ese potencial que tiene Marruecos como puerta hacia África, hacia el Mediterráneo, pero también como país abierto al mundo, país que está ligado con varios países,
por acuerdos de intercambio, como he dicho, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con los países del Golfo, los países del Golfo Árabe, con los países africanos, etc. Bueno, estamos hablando sobre las relaciones entre Paraguay y Marruecos. ¿Qué es Marruecos para Paraguay? Es lo que nos está explicando el embajador Badreddine Abd El Mohumi, embajador del Reino de Marruecos en Paraguay. En instantes, ¿de qué forma Paraguay podría aprovechar estas relaciones? Es lo que vamos a ver luego de una brevísima pausa. Ya volvemos.